Falange. Bien. Bueno, entonces, aquí, en esto de acá, habíamos hecho un análisis del crecimiento poblacional. Se observa estos jóvenes, el PowerPoint. Sí, ingeniero. Ya. Ujú. Ya. Bien. Bien, acá, por ejemplo, dentro de los factores que tienen una incidencia en los ecosistemas y su interacción, ¿ya? Voy a hablar de uno que es el principal. Y ese factor es el factor antropogénico. Bien. ¿Y qué va a ser este factor antropogénico? El factor antropogénico es el hombre. Es el hombre que está destruyéndose a sí mismo. Y uno, el crecimiento desmedido de la población, el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Y esto implica de que a nivel mundial los países se mueven a través de una economía y lógicamente de que eso implica un desarrollo de industrias para generar fuentes de trabajo. Acá, por ejemplo, en Santa Cruz, no sé cuántas empresas habrá, pero lo único que sé es de que aquí Santa Cruz se ve favorecida en relación a los otros departamentos. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, en primer lugar, hay la energía solar suficiente como para que se puedan desarrollar los cultivos de caña, soya eh, y otros cereales, ¿no? El sésamo, que de alguna manera u otra la chía tienen mercados externos. Pero eso no es solamente sol. Las precipitaciones que se registran acá a veces sobrepasan a más de 1000 milímetros al año, suficientes para poder desarrollar una agricultura que se ve favorecida en relación a los otros departamentos. De ahí entonces que el departamento de Santa Cruz tiene como 5 o 6 ingenios. Y hace 2 días atrás conversaba con un ingeniero de la Gabriel que vino como tribunal
Y estaban hablando de estos casos. Y entre ellos decía de que el ingenio azucarero San Buenaventura, que está en La Paz, lamentablemente no ha dado los resultados esperados. Bueno, en realidad eso tiene que ver con cuestiones políticas. ¿Listo? Pero si bien Santa Cruz tiene el ingenio Aguaí, el ingenio Guavirá que tiene ahora el Guavirá que está en Montero, Monagro que está en Minero, el que está en la Bélgica que tiene otro nombre, no recuerdo ahorita su nombre actual, Aguaí, acá en Santa Cruz tenemos, bueno, San Aurelio, ¿no? Entonces, fíjense, esas industrias generan pues contaminantes, ¿no? Por ejemplo, hubo un año en que la mortandad de peces registrados en varios ríos del norte era alta. Y cuando hicieron un seguimiento empezaron a notar que eran aguas residuales que resultaban de algunos ingenios. Entonces, en este aspecto, estoy llegando a lo siguiente. Estoy llegando a entrar de que las industrias que se desarrollan tienen un impacto al medio ambiente. Bueno, por ejemplo, acá en Santa Cruz, no sé cuántas industrias hay en el parque industrial, pero sin embargo, se tiene que la cadena está relacionada a la cadena de bovinos es importante. En primer lugar, de acuerdo a la población, no sé cuántas veces se faenea al día. Me imagino que debe ser más de 200, yo creo. Dependiendo el consumo per cápita y el poder adquisitivo que tiene la familia. Entonces, fíjense de que en cuestión de mataderos hay varios. Y los mataderos igual originan un impacto al medio ambiente. Del cuero da lugar a que Santa Cruz tenga varias curtiembres. Y las curtiembres sí que generan un alto impacto al medio ambiente, peor con sus aguas residuales. Entonces, fíjense, donde estoy entrando, no estoy hablando de la norma ISO 14001. Lilian, ¿Sí? estamos mostrando con la diapositiva porque está en blanco. Sí, estoy hablando nomás. Ah, ya. Estoy hablando porque si quieren diapositiva, tendría que esperar un ratito. Un ratito, entonces. Si quieren que hable con diapositiva, vamos a hablar. Un ratito, van a esperar. Un ratito, joven. Bien. Miércoles, grave la derecha. Me preocupa porque mi interruptor está cerca de la ventana y por ahí entra agua. Un ratito, jóvenes. Curtiembres. Sí, hasta aquí me llega no me está gustando. Un ratito, jóvenes, ya voy a poner algo que minimice la entrada de agua.
Qué grave. Grave el agua ahora. Una botana contando aquí. Mierda, qué grave el agua ahora. Un ratito, porfa, ¿ya? Upa. Bueno, lamentablemente, grave está el agua. Un ratito, estoy buscando. Por ahí. Por ahí. Bueno, sí. No lo pillo. Bueno, jóvenes, no pillo mi presentación de Matadero. Y me estoy demorando mucho con eso. A ver. Bueno. Les voy a mostrar esto. ¿Ya? Tenía uno muy bueno. Por ejemplo, pude conocer esta curtiembre que está en el Parque Industrial. Y cerca de ella hay otra. Son dos, donde incluso una de ellas, la curtiembre Tauro, que está cerca del Matadero, ya, igual pude conocerla. Pero estas empresas o industrias generan un alto impacto ambiental, ¿ya? De tal manera de que, lógicamente, que el cuero tiene su importancia dentro de estas empresas que proveen la materia prima para las zapaterías, aquellas que confeccionan carteras, bolsones y productos que están relacionados al cuero. Entonces, como les decía, la materia prima, de acuerdo a la cantidad de mataderos que hay, entonces hay disponibilidad de materia prima y estaría relacionado a la cantidad de empresas que procesan el cuero para la producción de los productos que mencioné. Entonces, el cuero llega de esta forma, ya, si es un cuero fresco,
hay otros que rescatan cueros provenientes de las regiones o de las provincias y lo traen como cuero salado y se procesa en fulones donde la cantidad de agua que se usa es alta. La cantidad de agua que se bota es alta. Los malos olores que se generan por la descomposición de esta agua. Por eso les decía, no es nomás decir, vamos a hablar de la ISO 14001, si ustedes no tienen idea de cómo las empresas ocasionan un impacto al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ahí estoy hablando en forma rápida, ¿ya? De el lavado de los cueros para quitar la sal. En estos fulones, el consumo de agua, si entra 1000 kilos, se usa, por decir, ¿no? El 200% de esos 1000 kilos en agua. Bueno, entonces, cuando se hace el proceso de cortado, aquellas partes que no sirven igual, se va procesando de tal manera de que hay parte del proceso en que se usan sustancias químicas, donde estas sustancias químicas a lo último forman parte de las aguas residuales, de tal forma de que esto tiene su efecto Dayana. bien, tiene su efecto en los lugares donde se descarga. Lo mismo pasa con las industrias que producen azúcar, alcohol, de tal manera de que cuando estas empresas no hacen un tratamiento de su agua y lo botan a los ríos, incluso van a impactar no solamente a los peces, sino que también posiblemente a las especies vegetales que se desarrollan en torno de estos ríos, o lagunas o arroyos que se llaman. Entonces, el impacto que se generó en las cuencas del río Piraí en el año 2001 registró muchas empresas, entre ellas estaba La Paceña y La TIC. Y la sanción, si no me equivoco, es el 1% de su patrimonio. Imagínense que la CBN está valorada en 20 millones. El 1% es lo que tuvo que pagar por el impacto. Lo mismo las otras empresas que tuvieron su impacto. Entonces, esto dio lugar a que estas empresas establezcan sistemas de tratamiento para sus aguas residuales para que no ocasionen un impacto al medio ambiente. Y ahora sí voy a hablar de la norma ISO 14001, que precisamente establece prioridades a través de sus 10 requisitos en que las empresas tienen que adecuar sus procesos para no ocasionar un impacto al medio ambiente. Por eso es de que estoy haciendo esta introducción. Empecé hablando lo que es el globo terráqueo, calentamiento global, la disminución de la capa de ozono. Hablamos de la población, que no es nomás, no, yo quiero tener 10 hijos, antes sí. Ahora hay que pensarla bien, ¿no? Pero hay gente que todavía le mete 8, 9 hijos, ¿no? Bueno, estilo chino. Y todos aquellos que son ambientalistas van a escuchar ustedes que siempre van a estar hablando al respecto de esto, ¿no? Y ya empecé a entrar en lo que respecta a Santa Cruz. No puedo hablar de Cochabamba porque no conozco en realidad las empresas, pero las de aquí he visitado a muchas.
he llegado hasta Yapacaní dentro de las impresiones que hacían las industrias lácteas. Entonces ahí sí que me atrevo a decir lo que conozco, ¿verdad? Y los impactos que estas empresas ocasionan, ya han ocasionado. Bueno, estábamos hablando acá de esta curtiembre y habíamos visto estas imágenes donde, muy bonito, ¿no? Llegamos a obtener ya un cuero procesado después de que se efectuaron N procesos para llegar a la producción final y el impacto, qué emisiones. Por ejemplo, acá se emite a la atmósfera sulfuro de hidrógeno y hay veces que se emana amoníaco. Pero ¿qué tiene que ver esto? A la larga, en la atmósfera, los vapores ácidos a través de contacto con el agua forman las lluvias ácidas. Y las lluvias ácidas son tan corrosivas que tienen un impacto en el medio ambiente. Lo que mencionaba respecto a los efluentes que descargan las empresas igual. Entonces, fíjense acá de que no pueden desarrollarse las empresas a trochimochi si no hay una institución o algo que regule su funcionamiento. De ahí entonces que la ley 373 establece todo aquello que deben cumplir las empresas, ya sea en funcionamiento como aquellas que están en proyecto. Ustedes dirán, pero ¿y a mí qué me sirve? Yo voy a ser administrador de empresa. El que habla así está equivocado. Porque si yo voy a ser administrador de empresa y alguien me dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a contratar para que nos ayudes a poner en marcha un proyecto de producción de zapatos. Y bueno, yo quiero que vos te encargues de la parte regulatoria para que entre en funcionamiento. Los primeros jóvenes que vas a ver, va a tener que ir a, ¿cómo se llama esto? A una empresa. Allá en una empresa van a decir, vas a tener que afiliar a tus trabajadores, cuántos trabajadores. Ahí estamos hablando de la ley 16.998. Por otro lado, ¿sabes qué? Vas a buscarte una empresa que te haga tus documentos de cumplimiento a la ley de medio ambiente. Entonces ahí, jóvenes, ustedes van a tener que buscar, bueno, lógicamente que esa empresa constructora, mira, cómo van a desarrollar esta empresa de producción de zapatos, esta es su categoría, tienen que presentar estos documentos y te va a costar unos $5.000. No lo van a hacer, pero por lo menos tengan la idea. Pero si usted es ingeniería comercial, a mí que me importa. Y que habla así, igual. ¿Ya? En este aspecto, lamentablemente, el impacto que generan las organizaciones tiene su incidencia en el medio ambiente. Y por ejemplo, ¿y cuáles son los impactos que genera la universidad? Son altos. En primer lugar, la gente bota papel. Los papeles, a la larga, ¿qué significa instalar o implementar una fábrica de papel? Las materias primas a veces son los árboles. Y hoy en día se habla de reciclado del papel.
Entonces, fíjense, toda actividad de forma alguna genera un impacto. Bueno, entonces los grados de contaminación pueden ser atmosféricos, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, ¿ya? ¿Y qué se entiende por contaminación? Es una pregunta que cada rato hablo y alguien me puede decir qué es contaminación o qué se entiende por contaminación. Bueno, nos vamos a un río y sabemos que ese río podemos irnos a bañar. También hay peces que se puede ir a pescar. Pero si por ahí llegó una descarga de agua proveniente de una fábrica cercano a ese lugar donde sabíamos ir a zambullirnos un poco, pescar, y era bonito, entramos ahí cuando empezamos a sentir unos picazones en el cuerpo. Más allá vemos peces muertos flotando. La contaminación es nada más que la alteración de la composición normal de un sistema. Si hablamos de contaminar la atmósfera, que es lo que empezamos inicialmente, contaminamos, los jóvenes, desde el momento en que voy a prender mi carro, voy a la U, mi hija se va a ir a su colegio, ya tiene 16 años y maneja, tiene su movilidad. Mi esposo se va a ir a su trabajo, todos tienen vehículos. Y lamentablemente ahí, mientras más vehículos se tengan, más combustible se use y se queme, se va a generar más dióxido de carbono. Bueno, entonces en este caso ya estamos contaminando la atmósfera. Estamos incrementando este bendito gas conocido como dióxido de carbono, que a la larga es aquella que se va a la atmósfera y no permite de que la energía solar se emita hacia las capas superiores. De ahí que estamos incrementando la temperatura en el globo terráqueo. ¿Y qué está pasando? Esos cambios de donde habían glaciares, de que poco a poco el hielo se está derritiendo. Me han dicho que en La Paz, no sé cuál de esos cerros, igual ya no hay tanta nieve como se veía antes. Algunas especies empiezan a migrar a otro lado. Estamos afectando de forma alguna u otra, y eso pasa igual con las empresas y organizaciones. Bueno, en la universidad, por ejemplo, les decía, cualquier cantidad de residuos sólidos, papel, a veces le echamos a la sobita, estamos botando una botella PET que necesita por lo menos 200 años para degradarse. Bueno, y así. Bueno, jóvenes, como ustedes ven, acá estoy hablando, por ejemplo, de lo que vienen a ser los problemas de los residuos que se generan a nivel de la industria. Pero si no hubiera la ley 373, ¿ya? Y les dicen, bueno, señores, ustedes botaron sus aguas residuales a tal arroyo y la multa a ustedes va a ser de 200.000 bolivianos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que eso le va a gustar al dueño? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que meter platita, vamos a crear un sistema de tratamiento de aguas residuales o de residuos sólidos. Y ahí es que se tiene la importancia
dentro de las organizaciones el cumplimiento de las leyes vigentes en el país. Lo mismo que hablamos de la ley de seguridad y higiene ocupacional, aquí hablamos de la importancia que tiene la ley 1333. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí, dicen. Bueno, entonces yo les decía, ¿de qué vale que yo entre a la ley 1333, de que fue un acuerdo entre los países, desarrollaron esta norma en el sentido de mitigar los impactos que las empresas y organizaciones deben esforzarse para no afectar a los ecosistemas, ¿no? Por favor, jóvenes, vayan colocando su asistencia, ¿ya? Sí, Isabel, no estoy mostrando nada. Ahorita voy a mostrar. Vayan colocando su asistencia, porfa. Bien. Un ratito. En este minuto, voy a procurar cerrar esta clase. A ver, un ratito, joven. Ahora, tía, ¿eh? Ya. Ahora sí. Vamos a terminar ahorita porque se me está queriendo entrar el lado. Y ya me está preocupando. Un ratito donde diablos está esto. Vamos a poner acá. Y aquí está. Y con esto terminamos. ¿Se ve, jóvenes? Sí. Sí, dicen. Gracias, Abel. Este fue el video de entrada para que vean lo que no pudieron ver al inicio. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuches el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso: tecnologías obsoletas.
El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Los que ingresaron, Separa la basura. coloquen su asistencia, por favor. En 2 minutos Nos estamos se acabando acaba el esto. planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Bueno, jóvenes, con esto, en realidad, es la parte introductoria a lo que vamos a ver con la ISO 14001. El día de mañana es día de su actividad sincrónica, háganlo, cúmplanlo. Mañana nosotros tenemos un curso de capacitación que dura de 7 a 10 de la noche. Y bueno, por suerte, coordiné con ustedes que mañana es la actividad sincrónica. Yo creo que el lunes o martes acabo esto. Ya creo que nos queda muy poco. Por favor, vayan trabajando. Ya van 2 semanas. Creo que nos queda 1 semana y 10 de la próxima semana y se acaba el módulo. Bueno, jóvenes, les deseo que tengan un buen descanso y nos veremos el día lunes. ¿Ya? Hasta el lunes, Licen. Hasta luego, jóvenes. Buen descanso. Hasta luego, Inge. Sí, igualmente, Hasta ingeniero, luego. hasta luego. Hasta lunes. Hasta luego, Luis Javier. Los que entraron ahorita, coloquen su asistencia, porfa. Mañana vamos a ver. Bueno, buen descanso para todos. Colocaron ya, ¿no? Porque voy a pagar. Bueno, buen descanso. Ingeniero, hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen descanso. Bye. Chao, chao.